¿Qué es la sanación emocional? ¿Qué quiere decir alguien cuando dice que quiere sanar? ¿O cómo incluso podemos saber si el proceso que estamos teniendo nos está ayudando a sanar o no? ¿Cómo saber si verdaderamente estamos sanando? Si te interesa este tema, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a poder ayudarte a aprender todo lo relacionado con las heridas emocionales de la infancia. Y el día de hoy vamos a tocar exactamente a lo mejor que es un punto origen o raíz de todo proceso de sanación, porque queremos hacer claro qué es eso que andamos buscando. Y por eso hoy te presento qué es la sanación. Y vamos a empezar por eso. En casi todos los videos que tengo siempre menciono como punto principal qué es el trauma. Entonces aquí lo importante es saber que el trauma va hacia una dirección y la sanación va hacia otra dirección. Pudiéramos decir que a lo mejor la sanación es lo opuesto al trauma, o que el trauma es lo opuesto a la sanación, o que los dos tienen objetivos muy diferentes. El trauma, como te lo he dicho en otras ocasiones, es la desconexión de tu propio ser, la incapacidad de estar en el presente y te hace perder muchas oportunidades. Entonces, en este caso, la sanación es incrementar la conexión, volver a recuperar la conexión con tu propio ser. Aquel que nunca se había perdido, pero que está ahí adentro de ti. Cuando vuelves a conectarte con tus emociones, con tu cuerpo, porque en el trauma pierdes la capacidad de sentir verdaderamente qué está pasando dentro de ti, en tu cuerpo. Hay personas que incluso a veces van al doctor y el doctor les dice, pues ya tienes 3, 4 años con alguna enfermedad. Y la persona no se había dado cuenta porque había perdido la capacidad de sentir lo que está pasando en su cuerpo. Había perdido la capacidad de reconocer qué necesita, qué le está diciendo su cuerpo. Y por eso es que un punto muy importante de la sanación es volver a recuperar la conexión contigo y la capacidad de poder sentir todo lo que tu cuerpo te invita y te pide que sientas. La presencia es muy importante, porque aquella persona que es víctima, por así decir, o esclavo de un trauma, pierde la capacidad de estar en el presente o está estancado en el pasado o preocupado por el futuro. Entonces la sanación es la capacidad de vivir en este momento, de sentir otra vez lo que estás sintiendo aquí y en el ahora y de estar concentrado en lo que estás haciendo aquí y en este momento. Ya sea una conversación con una persona, estás hablando con esa persona y por lo tanto las voces del pasado, las preocupaciones del futuro únicamente vendrían a deteriorar lo que puedes percibir, la riqueza de poder dar tu atención y recibir la atención del momento presente o de la persona con quien estés platicando. Pero eso también incluye cuando no estás con alguien, cuando estás contigo mismo y recuperas en la sanación, recuperas las oportunidades. Te doy un ejemplo de cómo el trauma te hace perder oportunidades. Imagínate que en algún momento tuviste una pelea o tu trauma lo relacionas a lo mejor con una persona. Bueno, ahora tienes en la mente a esa persona y ese pensamiento está generando emociones. De repente, tú vas a una entrevista de trabajo y en esa entrevista de trabajo se te viene esta persona y te genera pensamientos y te genera emociones. Esas emociones ahora influyeron en esa entrevista de trabajo que a lo mejor va a perjudicarla. Otro ejemplo. Imagínate que esa persona a lo mejor trabaja en una tienda y tú no lo sabías. De repente tú vas a esa tienda y ahora te das cuenta que no vas a entrar porque ahí está esa persona. Ya pierdes la oportunidad de estar en esa tienda. Alguien te invita a una fiesta y descubres que esa persona va a estar en esa fiesta y tú entonces toma la decisión de no ir a esa fiesta. Y así podemos continuar con muchos ejemplos donde muchas áreas que eran para ti ahora las has perdido por una emoción que está ahí estancada. En este caso estamos hablando de una mente traumatizada. Los ejemplos que te estoy dando son pequeños, pero pudiéramos hablar de otras cosas. Tienes una oportunidad para hacer una presentación o para ser conferencista. Sucede que ahora tienes el síndrome de saboteador que te dice que no puedes. ¿Dónde se originó? En un evento traumático, donde te hicieron creer que tú no eras suficiente o que tú no eras capaz. Ahora esa voz interior la tienes hasta el día de hoy. Tienes una oportunidad para dar un tema y no te atreves y terminas diciendo que no. O a lo mejor es para conocer a una nueva persona, pero no te sientes con el autoestima suficiente para que la otra persona te dé su atención o que tenga un cierto interés por tu plática. Por esa voz interior que tienes adentro de ti que te dice que a lo mejor te van a rechazar,
te van a decir que no, o que para ellos no vale la pena o que no tienes nada que aportar. Y la lista es muy grande de cómo perdemos oportunidades por el trauma. Ahora con la sanación, tú sabes lo que vales, sabes lo que puedes hacer y lo que no puedes, sabes que puedes ir a capacitarte, sabes que incluso si en algún lugar hay una persona que se relacionaba con algún evento traumático de tu pasado, ahora la presencia de esas personas ya no te causa tantos problemas y sabes lidiar con ello. Has recuperado la oportunidad de hacer aquellas cosas que te gustaban, de ir a los lugares que quieres o que a veces tienes que ir, y ya no estás diciendo que no o haciendo a un lado estos eventos que de alguna manera forman una oportunidad para tu vida, para tu crecimiento o para cosas que quieres hacer. Si te das cuenta, es una diferencia muy grande porque ya no eres esclavo de tus emociones, de tu trauma, de tu pasado. Otro punto. Reconocer las partes de ti que odias, rechazas y de las que huyes. Antes, en el trauma, había muchas áreas de ti que no te gustaban y que las escondías y que huías de ellas, incluyendo emociones que venían. No te gustaba a lo mejor el hecho de que sentías mucho miedo, mucha tristeza, mucho pánico, o a lo mejor que te enojabas mucho. Y eso quiere decir que hay una parte estancada, muchos le llaman a esto el niño interior, que es una parte petrificada de tu psique, que hizo que rechazaras elementos muy importantes de tu propia personalidad, de tu propio ser, y que incluso llegaras a odiarlas, queriendo de alguna manera cambiar esas áreas de ti, y que nunca tuvieses éxito porque en realidad eran partes muy tuyas que de alguna manera lograron sobrevivir, pero que están ahí enterradas. Ahora en la sanación lo que se logra es reconocer esas partes, darte cuenta que tú las rechazabas y que las odiabas y que no era culpa tuya, pero que finalmente las empiezas a aceptar, a reconocer, y ya no tienes por qué esconderlas y ya no tienes por qué huir de ellas. ¿Qué más es la sanación? Descubrir que lo que antes desencadenaba una reacción emocional violenta hoy ya no lo hace. Puede ser esto una plática con una persona, con una mamá, con un papá, con un hijo, con un esposo o con algún otro familiar, amigo o simplemente conocido. O un evento estresante, el que no te salieran bien las cosas, el que perdieras algún objeto, el que tu carro se arruinara, o el que alguien no cumpliera sus promesas, o que incluso que alguien que te debe dinero no te lo pague. Cualquier situación que antes desencadenaba una reacción emocional violenta, y todos tenemos unas ciertas personas o situaciones específicas que son las que más desencadenaban esas reacciones violentas. Esas mismas situaciones, el día de hoy, porque has avanzado en tu proceso de sanación, ya no causan esas reacciones violentas. Ya no lo hacen, ya no tienen poder sobre ti. Pero vamos a suponer que el día de hoy todavía esos eventos o personas o situaciones siguen causando esas reacciones violentas. Te recuerdas que antes te tomaba a lo mejor una semana en recuperarte. Alguien que hablara mal de ti, alguien que te mintiera, alguien que no cumpliera sus promesas, te arruinaba, por así decir, el día, la semana, el mes o a lo mejor mucho más tiempo. Pues el día de hoy, el tiempo que te toma recuperarte, regresar a un estado normal, a un estado de paz, de tranquilidad, ya no es tan largo como antes. Antes se tomaba una semana, hoy únicamente ya es un par de horas porque cuentas herramientas y porque tu cerebro, tu sistema nervioso tiene más tolerancia al estrés y por lo tanto sabes fluir en eso. Esa es una señal clara de que has avanzado en tu sanación. ¿Qué más es la sanación? Es notar que el pasado está aflojando el control sobre tu presente. Si vuelves a leer todas estas líneas, si has recuperado conexión, puedes estar más en el presente, estás más abierto a las oportunidades, has reconocido áreas de ti que antes rechazabas y ahora ya no huyes de ellas. Si estos eventos que antes desencadenaban reacciones emocionales, hoy en día ya no lo hacen, o si lo hacen no en el mismo grado, eso quiere decir que el pasado está aflojando control sobre tu presente. Y eso también es una señal clara de que estás avanzando en tu proceso de sanación. ¿Qué más podemos hablar de la sanación? La sanación es un proceso, es un camino, no es una meta. Por lo tanto, no es un lugar donde vamos a llegar, es un proceso, es un camino, es un estilo de vida. Y eso te lo podrán decir las personas que son expertas en el área del trauma, tanto desde el cuerpo como desde la mente, que no es un momento mágico
el que va a suceder de un día para otro, sino que es un paso a paso, gradualmente se va configurando un nuevo estilo de vida, porque el trauma nos había hecho tener ciertos hábitos, posiblemente una hora marcada que ahora nos levantábamos, personas con quienes convivíamos, trabajo que sosteníamos, una cierta carrera universitaria, tolerábamos cosas que antes que no deberían de ser tolerables, no sabíamos decir que sí o no sabíamos decir que no, ciertos alimentos que consumimos, ciertas adicciones posiblemente. Entonces, este nuevo estilo de vida, la sanación es un estilo de vida. No es únicamente una forma de pensar o de sentir, es un estilo de vida que se nota en las 24 horas de una persona. Es un estilo de vida con hábitos que son sostenibles. O sea, son hábitos que hemos agregado, pero que no son hábitos radicales, porque un hábito radical no es sostenible. En la verdadera o saludable sanación en un proceso, los hábitos que vas a ir agregando son paso a paso, son pequeños, y esos hábitos pequeños te van a ayudar a poder finalmente tener una plataforma, una rutina, un estilo de vida donde ya no vas a tener que forzarte a hablar de cierta manera, a sentir de cierta manera, a controlar tu mente o tus emociones, a tener que comer o evitar cierta comida, sino que se va a volver un estilo de vida. Y por eso es que la sanación no es que tenga que ser algo difícil de sostener, porque cuando se convierte en un estilo de vida, de la misma manera que antes era tan fácil estar metido en este ambiente traumático, ahora también que ya estás sano, es así de fácil mantenerlo porque se ha convertido en parte de ti. Tu cuerpo lo ha aceptado, tu mente lo ha aceptado y tú puedes claramente ver el beneficio de este estilo de vida y por supuesto que vas a esforzarte por mantenerlo. La sanación también es hacer de tu cuerpo un lugar seguro para tus emociones. Esto te lo van a mencionar mucho las personas que son expertas en herramientas o en enfoques o acercamientos terapéuticos que son somáticos hacia el cuerpo. Ellos nos dicen que uno de los problemas con el trauma es de que el cuerpo ya no es un lugar seguro para las emociones. La emoción viene y el cuerpo tiene un mecanismo que las estanca, que las reprime. Y esta represión de las emociones es lo que causa la inflamación y lo que va a seguir como consecuencia es una enfermedad en el cuerpo, se va a somatizar. Y a consecuencia de esto, también se genera una cierta energía corporal que hace que también el cerebro entre en un caos y que nos mande muchos pensamientos negativos y de forma compulsiva. Hay todo un proceso que va incluido en esto. Entonces, en la sanación emocional, las emociones pueden venir, ya no le tienes miedo, ya no les huyes y puedes sentirlas. Puedes incluso hablar con las emociones y decir, claro, puedes venir miedo, puedes venir alegría, te voy a sentir y te voy a dejar fluir. Y esto también se va a volver un hábito, porque antes ya se había formado la creencia de que no era correcto sentir todo ese miedo, toda esa tristeza. Hoy en día, con la sanación, sabemos que, o el cuerpo ya lo sabe de una manera automática, que la emoción puede venir y que la vas a dejar fluir. Y por lo tanto, si no hay represión de emociones, si no hay un estancamiento de emociones, no tiene por qué darse una inflamación o no tiene también por qué darse todo ese montón de pensamientos obsesivos. Y si incluso se dieran, sabes observarlos y sentirlos para no identificarte con ellos. ¿Qué más es la sanación? Es aceptación de lo que es y de lo que hay. Esto va un poquito más a las personas que están enfocadas en la sanación desde la mente. Una vez que puedes aceptar que lo que pasó así fue y no pudo haber sido de otra manera, y ya no te quedas estancado en el si hubiera sido de otra manera, si esto no hubiera pasado, sino que simplemente aceptas que así sucedieron los eventos y que el día de hoy, en esa aceptación, no significa que estés de acuerdo con lo que pasó o que estés agradecido con lo que pasó. Pero como te has metido en un proceso de sanación, el día de hoy puedes vivir en el presente aceptando que lo que fue ya fue y que eso no tiene por qué mantenerte esclavo de eso que sucedió, sino que hoy puedes reconstruir tu vida e incluso ver ese evento, hablar del evento desde otra postura. Ya no desde la postura de me duele lo que sucedió o me quedo estancado o lo culpo, sino desde la postura de que a pesar de que eso sucedió, yo decido vivir de otra manera. Yo decido poder sanar. Yo decido construir mi vida y hacerme responsable de mi cuerpo, de mi mente, de mi espíritu, de mi sanación. Y
de las experiencias que yo también hice, si te sientes culpable por tus posturas mentales anteriores, por cosas que hiciste debido a este dolor emocional, debido a este trauma, el día de hoy te aceptas a ti mismo sabiendo que hiciste lo mejor que podías hacer de acuerdo a tu nivel de sanación, de acuerdo a tu conocimiento, de acuerdo a tu madurez. Era lo que había y no se podía cambiar. Pero el día de hoy acepto también al otro, incluso hacia esa persona que fue el que produjo este evento traumático, el que te abandonó, el que te rechazó. Lo repito, aceptar no es que estés de acuerdo, ni que te guste, ni que lo estés juzgando como algo bueno, sino que entras en aceptación. Quiere decir que te das cuenta que el otro también tenía sus limitaciones y que puedes decidir alejarte o separarte de la persona, y que esa persona, el pensar en él o en ella, o sus acciones o sus palabras, ya no tienen por qué volver a conectarte con un evento traumático, con una reacción desbordante, sino que decides seguir adelante y aceptar las situaciones como son. Y por supuesto, eso te va a ayudar a conectar con tu energía interior para tomar decisiones inteligentes y poder seguir creciendo, poder seguir sanando y viviendo en una paz interior. Es gradualmente ya no identificarte con tu historia mental. También esto le pertenece a los que trabajan los traumas, se les llama de arriba hacia abajo o desde la mente, que trabajan mucho en la historia, en la mente, en poder ayudarte a ver otras posturas, en el ego, en la conciencia, ¿no? Entonces hay dos tipos de terapeutas o dos tipos de enfoques, uno de arriba hacia abajo, se trabaja con la mente, con el hablar, con el liberar, con el cambiar de historia, y de abajo hacia arriba quiere decir que trabajan con el cuerpo, con las sensaciones corporales, con ejercicios neurosensoriales para regular el sistema nervioso. Pero esta última, el ya no identificarte con tu historia mental, quiere decir que ya no te ves como una persona que es el día de hoy una persona traumada. Ya no utilizas esta palabra, sino que te ves como una persona que ha salido de esa historia y que tú ya no perteneces a esa historia. Tú ya no te identificas como alguien traumado, alguien rechazado, alguien abandonado, alguien humillado, alguien traicionado, alguien abusado, sino que eso es del pasado. El día de hoy tú escribes, tú has hecho un proceso, has reprocesado, reconfigurado tu propia historia mental, y el día de hoy eres una nueva persona que incluso a pesar de los eventos que sucedieron, lograste sacar mucha sabiduría de esta experiencia para ser una persona diferente, para ser una persona que sabe cómo lidiar con su mundo interior. A eso se le llama ego. El ego es esa parte de nuestra mente donde está todo tu historial, todas tus interpretaciones, registros e información, y que de alguna manera nos hace identificarnos con él. Identificar quiere decir que nos convence que somos él. Si a mí me abusaron de niño, entonces la historia de hoy me dice yo soy un abusado. Si me rechazaron o abandonaron, la historia me dice yo soy un abandonado, soy un rechazado, etc. Ese es el ego, es lo que no somos, pero lo que nos convence de que somos eso. Entonces la sanación es ya no identificarnos con el ego, saber que el ego está y que es una herramienta y que nos va a acompañar toda la vida, pero si antes te identificabas con él por 15 horas al día, hoy a lo mejor ya no más son 3 horas, 2 horas. El ego siempre va a estar, no va a morir, pero ya no creemos las historias que nos dicen. Y por eso es tan importante que en la sanación comprendas que la manera que te expresas del evento, la manera que te expresas de ti mismo, del mundo y de los demás, ahí también se va a notar la sanación, donde nos damos cuenta que si nuestro mundo interior está bien, entonces el mundo exterior también lo está bien. Sabemos qué hacer. Si somos responsables de nosotros, también vamos a poder ser responsables o nos vamos a ser responsables de lo que sucede, ¿no? En la sanación emocional, sabes que tú eres el responsable de tu mente, de tu interior, de tus emociones, de tu economía, de tus relaciones familiares, y solo tú decides cómo quieres llevar ese proceso y hacia dónde. Como siempre yo te repito, este proceso de sanación es mucho mejor con un profesional. Y te repito las frases que me dijo mi psicóloga Stephanie Fernández cuando yo le preguntaba ¿y qué es eso de la sanación emocional? Y ella me decía de una manera tan sencilla: la sanación emocional es cuando tus emociones ya no te arrastran, ya no te dejas llevar por ellas. Ahí fue cuando yo comencé a cuestionarme y a tener un panorama diferente para ver qué era eso que yo andaba buscando. Lo que yo andaba buscando, que se puede explicar de muchas maneras como yo lo acabo de hacer en este momento, es
Yo ya no quería ser arrastrado por mis emociones, porque cada vez que me arrastraban terminaba muy enojado, terminaba en problemas, terminaba estancándome en mi historia mental anterior, terminaba culpando a otras personas, terminaba sintiéndome avergonzado de mí mismo, culpable y sin capacidad de hacer algo positivo con eso. Y él lo resumió en: la sanación es dejar de ser arrastrado por tus emociones. A eso también se le podría llamar madurez emocional. Así que dime para ti, ¿qué es la sanación? ¿Qué es lo que has escuchado tú acerca de la sanación emocional? ¿O qué es lo que te han dicho? ¿Qué es lo que te han contado? ¿O qué es lo que tú estás buscando? Espero de corazón que este video especialmente te ayude en tu proceso de sanación, que te ayude a tener claro qué es eso que andas buscando, y que también sepas que no es algo que hayas perdido, sino que está dentro de ti, que se ha desconectado, que de alguna manera hay un espacio entre esa imagen falsa que hemos creado de nosotros y el verdadero tú que está ahí adentro. Que puedas comprender que la sanación es un proceso, ¿verdad? Paso a paso, toma tiempo, no es de un día ni de un mes. Y con ayuda profesional, con acompañamiento, esto puede ser mejor. Así que de mi parte, como siempre, yo siempre te invito a que cuestiones todo lo que está dicho en este video. Hay muchas personas que hablan sobre la sanación y es importante, en mi opinión, que tú tengas una forma sencilla y clara de saber lo que andas buscando y de poder medir tu proceso, de que puedas notar si estás avanzando en ese lugar donde estás asistiendo o en ese proceso, o si a lo mejor tienes que cambiar de postura o incluso a lo mejor a veces hasta de profesional, y que puedas investigar, que tengas las herramientas para investigar quiénes son las personas que verdaderamente te pueden ayudar, sabiendo que la ayuda lo que va a hacer es que te va a acompañar y que te va a ayudar a que tú decidas por dónde quieres ir, hasta dónde quieres llegar y cuáles son los cambios que quieres hacer. Así que ha sido todo por mi parte. Te invito a que si tienes una pregunta, que nos las dejes, un comentario, los vamos a leer todos. Y así que nos vemos en el siguiente video.